Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, con el mismo gusto de siempre saludando a Alice Rodríguez desde Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Nos pueden seguir por Facebook, por Instagram, por YouTube. Bueno, Instagram creo que todavía no, pero bueno, YouTube sí. Y bueno, pues el día de hoy justamente queremos hablar de un tema en torno a la historia de mujeres dentro de nuestro país, particularmente pues hoy tenemos por segunda ocasión a una gran invitada que nos va a hablar justamente de la Malinche, de Doña Marina, de diferentes formas que se le ha denominado a esta mujer que ha formado parte dentro de la historia de la conquista de México, Tenochtitlán, y que bueno, pues da lugar justamente a que podamos advertir en torno a la historia de México, cómo es que de repente pues le damos un contexto distorsionado probablemente en torno a cómo la mujer ha participado en diferentes vertientes de la historia de nuestro país. Y bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de ese tema. Y bueno, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a nuevamente la historiadora Betty Gordon. Muchísimas gracias, Betty, por estar aquí. Ahora estoy súper contenta. Uno aprende muchísimo de ti. Muchas gracias. Y bueno, pues Betty Gordon es historiadora, ha trabajado en diversos medios de comunicación como columnista, investigadora y encargada de secciones de radio, tanto en programas en vivo como en prensa escrita. Y bueno, pues precisamente hoy damos continuidad, querida Betty, querida audiencia, a estos temas de las mujeres en la historia. Y bueno, pues esta es la segunda entrega. La primera fue de Sor Juana, pues ahora vamos a hablar de la Malinche. Y bueno, pues precisamente, gracias Betty, y pues vamos a iniciar con el contexto en el que habitó justamente esta mujer, Malintzin. ¿Cómo es que hoy la conocemos? ¿En qué contexto podemos advertir esta mujer se desarrolló dentro de la historia de este país? Muchas gracias, Betty. Hola Alice, buenas tardes también a toda la audiencia. Es un gusto volver a estar con ustedes. Y pues mira, Alice, primero quiero señalar que Malinali, como tú bien dijiste, es un personaje histórico que hemos revisado desde la óptica masculina, porque son precisamente los varones quienes escriben sobre ella. Sobre la Malinche, Malitzin, Malina o Doña Marina, hay muchos mitos y pocas verdades históricas que puedan ser realmente comprobadas. Ajá, porque es un personaje que se ha reconstruido desde distintas ópticas historiográficas. Algunas veces es una mujer que ha sido muy satanizada, en otras veces a lo mejor queremos llevarla a un papel de demasiada gloria, incluso hay quien se ha atrevido a decir que es la madre de todos los mexicanos. Pero bueno, porque juega un papel muy importante y es necesario irlo desmenuzando. Malitzin, su nombre original, si es que es su verdadero nombre, porque tampoco hay una certeza, porque no existe un documento o un códice donde diga se llamaba Malitzin o Malinali. Bueno, Malitzin sí, pero Malinali es el nombre que más se aproxima a ella. Es una mujer que nace aproximadamente en el 1500, o sea, es una aproximación. Pudo haber nacido un poquito antes de finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Ella nace en la región de Coatzacoalcos. O sea, tampoco hay una precisión exacta del lugar de nacimiento y parte del mito es decir que ella era hija de nobles. Y yo digo parte del mito porque es una forma como de magnificarla y eso lo menciona Bernal Díaz del Castillo. Yo pienso que ella fue un personaje tan extraordinario y tan trascendente por el papel histórico que le tocó jugar dentro de la conquista, que aunque hubiera sido una simple igual, ella logró gran trascendencia por su habilidad lingüística, que fue lo que le permitió a ella posesionarse como la gran traductora y que en códices posteriores a la conquista los mismos indios la pintan incluso más alta que Hernán Cortés. Okay.
¿ok? O sea, ahorita no vamos a hacer un análisis de la iconografía, porque eso valdría como un programa aparte, Claro. pero es muy interesante. Y el nombre de Malitzin, quiero decir que el Sin representa gran señora. Así como está la Tonantzin, que era la gran diosa, también a Malitzin le empiezan a dar esa categoría por su gran importancia en el papel que jugó durante la conquista, que independientemente de que haya sido traicionera o no a su gente, ella juega un papel preponderante y ya por ese simple hecho es digna de ser recordada. Y que ahora que estamos a punto de cumplir y festejar o conmemorar los 500 años de la conquista de México, que es una conmemoración porque finalmente, Alice, todos venimos de ahí. O sea, todos somos mestizos. Y se dice que ella fue la madre del primer mestizo, que es un dato erróneo, porque hubo antes otros niños mestizos, incluso fueron de Gonzalo Guerrero en la zona maya también, que él tuvo 3 hijos con otra mujer aparentemente noble de la tribu que los recoge cuando ellos son náufragos, pero también ahorita lo decimos. Ajá. Pero el hijo de Malitzin con Cortés, que se llama Martín Cortés, es considerado el primer mestizo porque es el primero que se oficializa. Ok. O sea, es el primero que en un documento queda certificado como el hijo de 2 sangres, la sangre indígena y la sangre española de Cortés. Y quien lo oficializa es nada más y nada menos que el Papa Clemente VII, en Ok. una bula. O sea, Ajá. a ese nivel quería yo llegar, ¿no? Porque la historia de ella llega a tener estadios bastante relevantes. Claro, por supuesto. Imagínate, o sea, estás hablando desde el punto de vista del, sí, esta cuestión del poder distinguir entre si era traicionera, si no fue traicionera, esta situación también, si era noble, si no era noble, pero lo cierto es que definitivamente el papel preponderante tanto de ella y también como de otras mujeres dentro de la conquista de México durante años ha sido invisibilizado. Lo que comentas tú también, Betty, en el sentido del decir, pues claro, pues la historia fue escrita por hombres, ¿no? Entonces, como desde ahí la parte estereotipada, el malinchismo que se detona desde la perspectiva en sentido negativo, ¿no? Siempre despectiva, del cómo sí es importante, y que esto es lo que vamos a platicar a lo largo de esta charla, pues que sí, a través de tu información, de tu análisis, de tu estudio, pues podamos al menos sí conocer un poco más allá, porque sí es cierto, Betty, y dijiste muy importante, pues claro, la historia de por quién ha sido escrita, ¿no? Y que también muchas veces, pues a nosotras como mujeres, pues nos debe de importar también un poco más de conocimiento en torno al poder de estas mujeres, empezando por Malitzin y por otras tantas dentro de la conquista, que también ya iremos viendo, justamente se cumplen 500 años y entonces es importante que también podamos advertirlo desde otra perspectiva también hacia adelante. En ese sentido, Betty, ya hablamos un poco del contexto de Malitzin, pero ¿quién era ella? Y qué es hasta dónde, qué es lo que sabemos, qué participación tuvo ella en diferentes vertientes hasta donde hoy se sabe. Mira, lo que se sabe de ella es que ella fue vendida como esclava, independientemente del origen, si fue noble o no, como te decía, de un simple macehual. El macehual es el estrato más bajo dentro de las sociedades mesoamericanas. Entonces, cuando eras hija de un cacique, pues adquieres un nivel de realeza. Entonces, te digo, ese origen todavía está como un poquito diluido, pero sin embargo se sabe que ella era hablante de náhuatl, que Okay. ese es un dato muy importante. Cuando a ella la venden con unos mercaderes, independientemente de que si fue porque la mamá se volvió a casar o no, o sea, no vamos a hablar de las circunstancias que sí constan, ella se va con unos mercaderes de Xicalanco que hablan maya. Ahí es donde ella aprende las 2 lenguas. Wow. Y me refiero a la lengua porque la lengua es el papel que a ella la pone por encima de todos los demás. Dentro del contexto vamos a hablar, ella habita en Mesoamérica,
Mesoamérica está conformado por diferentes grupos. Estos grupos en el momento histórico en el que ella nace, estos grupos están dominados por el grupo azteca o mexica, porque ya ves que se llaman de los dos. Los grupos subordinados son los que le están pagando tributo a los aztecas. O sea, de entrada hay un momento de pugna entre los mismos grupos, sean cholultecas, sean tlaxcaltecas, o sea, sean tarascos, todos tienen una situación de desventaja en el sentido de que están siendo dominados. Exacto. O sea, ya existen divisiones. Entonces ella, pues en el momento, pues ella es muy ajena a todo esto. En el mismo periodo están llegando varios europeos a la zona de las Antillas. Entre estos europeos que llegan a la zona de las Antillas están Diego Velázquez y están Hernán Cortés. Hernán Cortés en el principio no tenía planeado como esa gran conquista de estas tierras. Se habla se oyen rumores, pero no se tiene una certeza de las cosas. Hay varias expediciones antes de la de Cortés, pero incluso hubo náufragos. Y entre los náufragos hay dos personajes que son importantes porque naufragaron cerca de de Cozumel y de las islas que están alrededor de la península de Yucatán, de lo que hoy es la península de Yucatán, porque recordemos que las divisiones geográficas tampoco son como las conocemos ahora. Tú llegabas a un lugar y en el caso de los conquistadores, pues ellos se lo apropiaban porque van viajando con un notario, claro, o el equivalente a, entonces llego y digo, estas playas las declaro en nombre del rey o de la reina doña Juana de Castilla, que era quien gobernaba en esa época, que también es otro gran personaje que a ver si en algún momento... Sí, por supuesto. Porque ella era la verdadera reina de México, pero quien tenía el papel en ese momento y a quien le escriben es a Carlos I. Ok. Ajá, o sea, como dato curioso, ¿no? Entonces, empiezan a llegar estos conquistadores y se encuentran en una de las islas que hay dos personajes, que es Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que habían sobrevivido a un naufragio. Jerónimo de Aguilar era casi un sacerdote, era un hombre que vivía por la castidad y él no tenía ningún pecado carnal, y Gonzalo Guerrero no. Él sí decidió que iba a contraer matrimonio con una mujer, incluso él es investido como guerrero maya, y con él nacen los primeros mestizos, porque ahí sí son los primeros 3 niñitos que son hijos de 2 sangres, pero no fueron oficializados. Eso era lo que yo me refería. Sí. Ajá. Jerónimo de Aguilar, como ya tenía varios años viviendo en la zona maya, él domina el maya. Entonces, cuando encuentra a Cortés y sus soldados, que vienen pues a la aventura, o sea, ellos venían a ver qué encontraban, es el que es el primer traductor. De acuerdo. Ajá, porque es importante. Ahora, otra cosa que es necesaria señalar, la conquista para los españoles, para los soldados que vienen en ese momento, es una empresa, es una inversión. O sea, no es tanto esa idea romántica de la guerra para ver qué conquistas, o sea, no, yo estoy invirtiendo en soldados, estoy invirtiendo en barcos, estoy invirtiendo en material de guerra porque yo pienso ganar. O sea, ellos tenían una idea de llegar y ganar a costa de lo que fuera. Entonces, en el caso de los españoles que llegan, sí podemos señalarlos de gran crueldad, pero te digo, para ellos era un negocio. Entonces, solo estoy señalando esto porque es cuestión de tener perspectivas, claro, lo cual no quita esa violación terrible a los derechos que hubo sobre los pueblos nativos y la crueldad con la que actuaron. Claro. Porque Cortés era un verdadero salvaje en muchos sentidos, pero bueno, finalmente él viene a una guerra, y una guerra que le va a dejar dinero. Él busca oro. Entonces, entre estas batallas por las que llega Cortés, hay una que es la batalla de Centla. La batalla de Centla es un enfrentamiento que tienen los soldados de Cortés, que vienen ya con Jerónimo de Aguilar en 1519,
y es una batalla muy cruenta. Entonces, los habitantes, los líderes de Centla, para apaciguar a Cortés, le dan un tributo de mantas, un tributo de alimentos, un tributo de oro, e incluyen también 20 mujeres. Okay. Entre estas 20 mujeres que les dan para que ellos se sirvan como quieran, o sea, como cocineras, como pues gente que les ayude con la ropa, como sirvientas, Sí. vamos a decirlo así, viene Malinali. Ok. Entonces, en el principio Malinali no destaca tanto e incluso el propio Cortés las reparte. O sea, él fue muy generoso. O sea, Cortés de entrada no la ve como alguien extraordinaria. Bernal Díaz dice que era demasiado hermosa para ser india. Okay. O sea, ya de entrada hay como una idea de superioridad desde el punto de vista de Occidente, vamos a llamarlo así. Ese sería, digamos, el primer encuentro y donde aparece en una crónica, porque Bernal lo señala. Perdón, Betty, aquí sabemos un poquito más de historia, de qué edad más o menos pudieran haber tenido, bueno, estas mujeres, particularmente Malinali. Pues eran muy jóvenes, si estamos hablando de 1519, y debió de haber tenido 18, 17, 19 años. Okay. O sea, ella muere de 29 años. De acuerdo. O sea, tuvo una vida muy azarosa, pero en un periodo de tiempo muy violento, ¿no? Sí. Porque pues ella está viviendo una expedición, está viviendo el haber sido vendida, o sea, como muchas circunstancias muy agrestes, Alice. Sí, claro. Claro. Entonces, todavía eso debe de servirnos a nosotros para entenderla mejor y si bien no glorificarla, por lo menos entender cuál fue el papel que le tocó jugar en el proceso histórico que vivió. Por supuesto. Y que ella fue clave, porque el uso de la lengua fue lo que permitió las alianzas de los españoles con los pueblos indios. Sí, justamente, y eso vamos, Betty, esta potencial que tenía ella entre ser mediadora y las traducciones, justamente, el uso de la lengua, sino pues de qué otra manera, ¿no? Entonces, entrando y continuando con esto que nos estabas comentando sobre quién es ella, pues precisamente esto que nos dabas el contexto acerca de las traducciones, ¿no? De cómo aprender a comunicarse y cómo ella sí es factor clave en ese tipo de participación entre un pueblo y el otro, a través de la lengua, a través de haber sido capaz de traducir. Sí, y sobre todo, era importante señalar ese arraigo y que decir que no nada más se hablaba maya y náhuatl, o sea, existía una cantidad impresionante de lenguas, como todavía hasta hoy todavía prevalecen algunos, muchas lenguas indígenas que siguen vigentes, ¿no? Y qué triste que se ha perdido la memoria de tantas otras, pero sí es importante. Otro detalle que quiero señalar, que a partir de que Cortés detecta que ella habla náhuatl y habla maya, él se la quita al capitán que se lo había dado. O sea, porque te digo que Cortés las repartió. Y sabrá Dios Cortés a cuál de todas esas 20 mujeres tomó. Pero cuando se dio cuenta que ella es capaz de hablar estos dos lenguajes, exacto, pues como que dice, a ver, ven para acá, y se empieza a convertir en su favorita. Incluso se dice que Malinali y Cortés eran uno mismo, y a veces llegan a ser representados como una dualidad. Y pues es obvio que a Cortés ella se le vuelve indispensable, porque pues tener una traductora así fue muy importante, y llega un momento que al propio Jerónimo de Aguilar lo desplaza, a pesar de que Jerónimo de Aguilar era quien hablaba maya. Exacto. Porque la cosa era, haz de cuenta, llegaba Cortés con sus soldados y Jerónimo de Aguilar, y llegaban los caciques o los principales de los pueblos indios en donde se hacían las alianzas, y Malinali era la que estaba en medio. Y así es como ella es pintada, o sea, ella interpretaba y decía. Incluso hay un evento en el cual los tlaxcaltecas quieren matar a Cortés y a los soldados, y una mujer le dice a Malinali lo que van a hacer, que tienen planeado lapidarlos. Entonces ella misma va
y le dice a Cortés lo que están planeando. Porque si ella hubiera tenido la cualidad de ser discreta o de no sentir lealtad hacia Cortés o quizá amor, Claro. porque es muy probable que sí se haya enamorado y que este hombre lo cautivó. Y le advierte de eso y eso giró la historia. Pero imaginemos el poder, o sea, realmente, Betty, el poder de esta mujer, de Malinali, pues es absorbente en cuestión del decir, todo es a partir de la lengua, de la forma como tenemos conceptualizado, desafortunadamente hablando del malinchismo, ¿no? Hablando de este sentido despectivo que ya habíamos comentado y que más adelante nos puedes abundar, pero como también a partir justamente de esta interacción entre indígenas y entre españoles, el poder de decir, inclusive pudo haber relegado a quienes se suponía también tenían hombres que tenían ese poder de mando en cuestión de la comunicación. Entonces, esto que hablas de la dualidad entre Hernán Cortés y ella, pues realmente es impactante, ¿no? El decir, son uno mismo. O sea, no puede el hombre hacer algo sin que esté ella, ¿no? Claro, pero fíjate también tú que ingratitud, Exacto. porque a Cortés los mismos indios le empiezan a decir señor Malinche. Fíjate. O sea, el término Malinche no era tanto por Malitzín. Exacto. O sea, era hacia Cortés. E incluso en las crónicas, eso sí, todos los cronistas coinciden que él era el señor Malinche. Imagínate. Entonces, aquí pasa un evento distinto, ¿no? Ahora, por ejemplo, soy Betty Gordon por el apellido del esposo Claro. en la cultura europea, Ajá. pero aquí fue invertido. O sea, en vez de ser el señor Cortés o don Hernando Cortés, era el señor Malinche. Exactamente. Y es más en los pueblos indios donde se da ese reconocimiento. Pero es como tú dices, o sea, estamos hablando exactamente al revés, ¿no? El reconocimiento es por ella, ¿no? Exacto. O sea, ese es el impacto, o sea, es por ella. Y sí, qué cruel al final de toda la historia, ¿no? En ese sentido, o sea, de no, el reconocimiento del cómo se ha venido cambiando, en donde ella queda totalmente en un plano muy subestimado, ¿no? Pero en ese contexto histórico, él era el señor con el apellido de ella, ¿no? O con el nombre de ella, exacto. Y además, Malitzin es testigo también presencial de muchos actos de crueldad de Cortés. Entonces, también podemos hablar muy románticamente de que lo quería, pero no sabemos también si ella también le tenía miedo. Y Claro. que ese papel de sumisión aparente, pues también fue por salvar su vida. Porque Sí. Finalmente creo que todo lo que nos mueve a los humanos es nuestro instinto de supervivencia, independientemente de cualquier época. Sí, Entonces, ella debe haber dicho, a mí me conviene estar mejor con estos hombres que vienen para algo. No era tanto que ella dijera, ay, pues vamos a traicionar. Y ella puede traducir y advertir, y quizá conocía de oídas al gran Moctezuma Xocoyotzin, que pues es un personaje, el Güey Tlatoani, que también es el señor de la palabra, y que era el hombre que nadie podía cuestionar, era alguien grandioso que ni siquiera podíamos verlo a la cara, y que Cortés y Malinali pues lo ven de frente, y todavía Cortés tiene la osadía hasta de abrazarlo, ¿no? Cuando nadie lo podía ni siquiera tocar, sí. Pero pues ahí dice uno, bendita ignorancia. Y quizá también no sabemos desde la perspectiva de Moctezuma, independientemente de ese papel que le quieren dar también de que era muy supersticioso, que era muy tonto, todo eso. O sea, yo pienso que ahora que son los 500 años, hay que hacer una nueva revisión de la historia y tratar de comprender cuál fue el papel que le tocó a cada uno. Porque yo creo que ni somos tan buenos ni tan malos, o sea, simplemente somos seres humanos que nos vamos adaptando a determinada circunstancia. Y me viene, por ejemplo, ahorita a la cabeza la interpretación actual que hay respecto al poder, ¿no? O sea, si leemos algunos periódicos, tú estás viendo al presidente como el más malvado de la historia. Y si lo vemos desde otra óptica, desde quienes lo seguimos, o sea, pues lo vemos casi como un semidios, ¿me explico? Sí. O sea, la interpretación que uno tiene de un personaje depende de la óptica del que escribe, porque para muchos pues se volvió un tirano y para otros se volvió un salvador. Exactamente. Entonces, si ahorita en el siglo XXI siguen ocurriendo esta diversidad de interpretaciones, imaginémonos en un contexto del siglo XVI,
en el cual son los viajes de exploración, donde vienes a enfrentarte a una guerra a un lugar desconocido con tribus desconocidas. Y que también algo que fue importantísimo es señalar que lo que le da a Cortés y a los españoles la capacidad de conquista son las alianzas también con los pueblos indios, por esa división en la que se encontraban y porque de alguna manera estaban siendo subyugados. Había una relación de vasallaje con respecto a los aztecas, que eran los pueblos guerreros y que también tenían en la Gran Tenochtitlán una ciudad majestuosa que cuando uno lee y revisa las crónicas, o sea, yo no me quiero imaginar la magnificencia y el asombro que sintieron esos hombres de ver un imperio tan grandioso y fascinante que yo creo que parecía de cuento. O sea, yo no me imagino esas 4 calzadas, el Templo Mayor al fondo, el mercado de Tlatelolco, el Templo Mayor, las chinampas, ese orden, la limpieza, la impecabilidad, los colores, porque siempre fue una ciudad muy cálida. O sea, uno ve ahorita las pirámides y las vemos grises, pero en realidad estaban revestidas de colores y eran unos colores extraordinarios. Entonces, yo pienso que el asombro, la fascinación y el enfrentarte a lo desconocido vino de todas partes. O sea, porque también Cortés, pues dicen que se atrevió a abrazar y todo a Moctezuma, pero yo sí pienso que también tenía nervios y miedo. O sea, porque pues claro, es desconocido. Es poderoso. Claro. O sea, como te digo, cada quien juega un papel importante dentro de la historia y Malinali es básica, pero hay una ingratitud de Cortés, porque él solo la menciona como su lengua en las cartas de relación que él escribe para el rey, para obtener beneficios ya muchos años después de la conquista, y solamente hace mención de ella 3 veces, a pesar de haber sido la mamá de uno de sus hijos. Y Cortés tuvo 11, ¿eh? A veces pensamos que nada más fue 1 o 2, pero no. Fueron muchos hijos y fueron 2 matrimonios oficiales. Y también Cortés no la toma a ella como su legítima esposa porque él ya estaba casado. Él se había casado en Cuba con doña Catalina Juárez, que cuando ella viene acá a la Nueva España, casualmente muere ahorcada el mismo día que la recibieron. Dicen que fue Cortés, que tenía como unos moretones. O sea, es que hay muchos claroscuros. Ok, no, bueno, hasta Dios de falda. O sea, y la Malinche vive con él. O sea, habitó con él ahí, habitó con él en Coyoacán. O sea, sí. Es una relación interesante y el propio Cortés la casó con otra persona. O sea, primero se la da a Alonso Portocarrero y después se la da a Juan Jaramillo como legítima esposa. Y dice Bernal Díaz del Castillo que cuando esa boda se celebra ya después de la conquista, es en cumplimiento a que Cortés le dijo que por sus servicios le iba a dar su libertad, le iba a dar una encomienda para que pudiera ella sobrevivir después, o sea, también le da un premio y la casó, porque recordemos que dentro del contexto de los españoles de aquella época, una mujer valía en función de que estuviera casada. Dios. O sea, suena muy fuerte, pero era el uso y costumbre, la tradición de aquella época. Y de alguna forma, él no se casa con ella, porque él era casado, pero sí se cercioró de que ella estuviera bien. Cuando nace Martín Cortés, se lo deja unos años, pero cuando ella vuelve a embarazarse, y yo ahí tengo mis dudas, si la hija fue de Cortés o fue de Juan Jaramillo, que era el esposo, porque también viajó con él a las Cibueras, cuando Cortés se va a Honduras. O sea, él sigue sirviéndose de ella durante un periodo muy importante, sí, y ella le debe lealtad. Sí, y Malinche tuvo 2 hijos, Martín Cortés y María Jaramillo. Pero te digo, Cortés se llevó a Martín y se lo llevó hasta España. Ok, perfecto. Vamos a mandar saludos, Betty. Gracias, Iván Sáenz. Muchísimas gracias, Iván. Saludos. A Alfredo Díaz, súper interesante el tema y la exposición. Felicitaciones a las 2. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias. Mayrabel Ubiarco, saludos, Betty. Muchas gracias, Mayrabel. Y Ulises Pineda también, que nos manda por acá saludos. Muchísimas gracias. Y precisamente, Betty, hablando y retomando
el tema de la participación de ella. Ahorita en este contexto histórico donde nos enmarcas del, a ver, él le da este premio entrecomillado a ella por los servicios prestados, le da el esposo, la casa y demás. ¿Cuál sigue siendo, si es que es así, la relación entre ella y Hernán Cortés con esta cuestión de esta aparente libertad al estar casada? ¿Cuál sigue siendo, si es que la hubo, de estos servicios de ella hacia Cortés y evidentemente el impacto dentro de del proceso de conquista? Mira, los servicios como tal no están especificados porque digamos que una vez que se logra la derrota del pueblo azteca, el 13 de agosto de 1521, que fue la caída de la Gran Tenochtitlán en el día de San Hipólito, Cortés como que comienza con la idea de la construcción de un nuevo sitio, o sea, sobre las cenizas y sobre las piedras que derrumbaron. Entonces, como que más bien Cortés se empeña en su papel ya como conquistador, como líder. Empieza a repartir a sus soldados, empieza a hacer cosas. Hay algunas pugnas de poder porque Cortés también está peleado con el gobernador de Cuba, que es Diego Velázquez, y hay también ahí como unos enfrentamientos. Entonces, digamos que él con Malinali o Malintzin no tiene tanta relación, probablemente sí siguió habiendo algo de amistad, porque cuando él tiene que ir a las Cibueras, se la vuelve a llevar. O sea, de alguna forma, como que entre él y Malintzin hay un vínculo de lealtad. Y probablemente ella lo quiso mucho, porque desde su óptica ella recibe beneficios y hasta la protege de alguna forma, independientemente de que Juan Jaramillo le gustara o no. Claro. Pero hay eso, se pierde un poco el rastro de ella, y se dice hasta 1530 que ella pudo haber muerto porque curiosamente en ese periodo, al igual que ahorita, había una epidemia. Okay. Entonces, lo más probable es que ella murió a los 29 o 30 años, víctima de una epidemia, pero no hay un dato. Y también es importante decir que el señor Jaramillo llegó a ser el primer alcalde de la muy noble y leal Ciudad de México. O sea, tampoco Cortés la casó con cualquiera, ¿no? O sea, ella vuelve a estar desde el punto de vista del poder. Entonces, eso es algo que es muy importante señalar. O sea, Malinali haya sido una mujer india común y corriente, llegó a adquirir un estatus muy fuerte gracias a su capacidad lingüística y también a su habilidad política, porque estás de acuerdo que ella también se vuelve tan importante para Cortés que llega a ser su consejera también. Sí, y ahí es a donde también quiero como que ahondar un poquito más, Betty. Justamente eso, de lo que hemos venido comentando es, ojo, porque al final del día es este poder, evidentemente lingüístico, pero detrás de ese poder lingüístico es la habilidad de ella misma como persona, como mujer, de cómo claro, es historia al final del día y pues a lo mejor a ciencia cierta no sabemos, ¿no? De dónde vino, quién le enseñó, por qué tuviste que aprender, o probablemente sí, pero a lo que voy es esta cuestión de la habilidad y la estrategia, porque al final del día sabes que tienes cierto control. Efectivamente pudo haber sido una cuestión de sumisión, pero a la par sabes también de que sin ti probablemente no hubiera sido, no se hubieran cumplido determinados objetivos por parte de los conquistadores, ¿no? Entonces también lo sabes. Entonces eso es importante y me gustaría saber un poquito más y que lo compartiéramos con el público, justamente ese verdadero papel que desde tu perspectiva y con base en la historia acerca de ella, si realmente estamos hablando de que ella pudo haber sido esa víctima o bien esa villana, o como tú dices, nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no? Tenemos que hablar de este contexto, pero lo cierto es de que sí hay que reconocer que detrás de esta mujer, así como de muchas otras dentro de la conquista, pues hicieron también valor de ciertas habilidades, ¿no? Y que jugaron de alguna manera, si tú quieres, para protegerse, si tú quieres, para algo más allá de ser esta cultura indígena aplastada, en desmedida, ¿no? Sino que ella pudo haber sido justamente con base en ese intelecto, con base en esa habilidad estratega de llevar
de alguna manera esas riendas para algo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una cuestión a decir, Betty, en torno a si ella realmente pudo haber sido una víctima o si es la villana del cuento, históricamente hablando? Mira, pienso que el papel de víctima pudiera ser por esa injusticia de la interpretación que se le da a su papel por no haber sido revisado correctamente desde los contextos de la época virreinal, porque hay momentos donde la suprimen, cuando vuelve a aparecer en el siglo XVIII le empiezan a poner como la mala. Pienso que más bien eso va en cuanto a la revisión que se ha hecho de las pocas fuentes que hay y que probablemente a veces la imaginación pues nos juega mal, ¿no? Porque a veces es una historia que como que se vuelve una novela. Exacto. Ajá, porque también está la interpretación de cada uno y que siempre hay que tomar en cuenta que el análisis de un personaje que se hace después de 100 años, 50 años, 500 años, pues probablemente va a ser un poco injusto o va a ser un poco lejano a la realidad, porque finalmente no estuvimos y estamos reconstruyendo a partir de lo que nos dicen y de lo que nos dicen las crónicas. Crónicas que son romantizadas o son exageradas, también porque lo que se busca es obtener beneficios reales más que guardar memoria. Lo que pasa es que sin querer los cronistas de esa época pues se volvieron los relatores de todas las batallas. Entonces es gracias a ellos y la conquista de México, independientemente de los anales, de los huehuetlatolis y de lo poco que sobrevivió, porque recordemos que hay una quema de códices, hay una quema de las fuentes indígenas, hay una destrucción. O sea, con la conquista de México, lo que pasó es que llegaron a pisotear y a borrar la historia y la dignidad de un pueblo, o de varios pueblos, claro. Porque incluso los mismos tlaxcaltecas, pues de repente se quedaron con una mano por detrás y otra adelante, ¿no? O sea, fue una destrucción muy fuerte. Y hay un detalle que yo quiero señalar. Ya ves que se ha hablado de una forma muy despectiva respecto a la carta que el presidente envió al rey y al Vaticano. Es que en realidad esa carta lo que está buscando, más que las disculpas, es el reconocimiento y la recuperación de la dignidad perdida. ¿Sabes? Sí. Cuando dicen, es que la esposa del presidente se fue a pasear para traerse unas piedritas. No, no es cierto. O sea, a lo que fueron fue a buscar el patrimonio que está allá por saqueo, que no es lo mismo que yo te obsequie algo a que tú te lo lleves. Claro. O sea, es esa recuperación de la memoria y a mí en lo personal me duele mucho cuando se expresan de esa forma porque lo que están buscando es una reconciliación con nuestro pasado, pero sí desde el punto de vista del conocimiento y la conciencia. Entonces, esas disculpas yo considero como ciudadana mexicana, conocedora, de alguna forma curiosa de mi pasado, sí. Porque yo creo que nunca podemos decir que somos conocedores de todo, porque como te digo, hay una lejanía. Sí considero que se debe de hacer una revisión de fuentes, volver a reinterpretar lo que realmente fue la conquista, colocar a cada uno de los personajes en el lugar que le toca, sin exagerar, pero tampoco sin humillar, ¿no? Entonces, desde el término malinchista, que quiere decir que es la persona que comete traición contra su familia o su pueblo, pues ya de entrada ya es algo muy feo. Entonces, aquí el primer malinchista fue Malinche, que era Cortés, ¿no? Claro. O sea, como cuidar más nuestro lenguaje, valorar a quien le tocó ser víctima o villana, pero conociendo. Entonces, sería importante que en estos 500 años de la conquista de México se haga una revisión, y te digo, como simple mexicano, y leer las crónicas, porque son bastante interesantes, y darnos cuenta cómo las describen. Yo puedo pensar que por la descripción que le da Bernal Díaz del Castillo a Malitzin, quizás hasta fueron amigos, porque ella le platica algunas cosas y Bernal es quien nos va dando algunos datos. Exactamente. Porque Cortés, te digo, 3 menciones y ya. Y ni siquiera le dice su nombre, le dice mi lengua o la lengua.
Sí, o sea, esta cuestión injusta, ¿no? También del decir, bueno, tampoco es una mujer reconocida desde esa postura, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser esta parte preponderante dentro de la comunicación y dentro de la conquista, hablando de Hernán Cortés. Y justamente, Betty, ya para irnos orientando un poco hacia el cierre, eh, si hoy estamos a 500 años de distancia de la conquista, efectivamente, como bien señalas, valdría la pena volver a leer y ver esta parte histórica a partir de las crónicas, desde este contexto que coincido contigo en el punto de vista consciente, ¿no? Yo creo que es muy admirable en el sentido que tú lo dices, ¿no? A ver, como conocedora, porque probablemente parte de nosotros no es que seamos los conocedores, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por esa historia que en ocasiones está súper manipulada y que, bueno, pues nos creemos lo que nos dicen, pero a lo mejor no rascamos más allá, ¿no? Entonces, a estos 500 años de distancia, ¿qué podemos o qué nos debe de interesar conocer más acerca de Malintzin, Betty? Pues mira, yo pienso que sobre Malintzin podemos conocer su papel como una estratega, como tú bien lo señalaste, o sea, porque para usar la palabra también tú necesitas tener una estrategia de lo que vas a decir y de lo que no vas a decir. No sabemos si Malintzin en algún momento en su interpretación o en su capacidad de dialogar con el otro, en este caso con Cortés o con el propio Moctezuma o los caciques, ella también puso de su cosecha. ¿Me Claro, explico? O sea, sí. no sabemos hasta qué punto ella también manipuló. Entonces, quizás sería interesante intentar indagar o explorar por ahí porque no lo sabemos. O sea, buscar un poco también su papel, no como esclava, sino como una mujer que se fue superando. Yo pienso que el gran acierto para ella fue su capacidad de superación y esa inteligencia que la hizo destacar de entre varias mujeres, porque no era la única que venía con los conquistadores, ok, al principio les regalan esas 20, pero cuando los ejércitos se van aliando y se van enriqueciendo, donde van aumentando número de indios, también hay que reconocer que vienen mujeres con ellos, porque un ejército necesita ser cuidado y alimentado, necesita ser atendido, o sea, para que el soldado pueda dedicarse completamente a las labores de guerra, necesita tener un grupo de mujeres, como fueron las soldaderas, por ejemplo, en la Revolución. O sea, no era esa idea romántica de que van atrás de ellos por amor, no, van atrás de ellos porque los están protegiendo, les están sirviendo, los están alimentando, los están proveyendo de lo que ellos necesitan. Y Malintzin, que debió de haber jugado ese papel, ella se vuelve la señora, ella se vuelve la vocera, ella se vuelve la lengua, la intermediadora entre el gran Tlatoani y el gran conquistador. O sea, ella juega un papel de importancia en ese trío tan importante que fue el que cambió el destino de una tierra impresionante. No digo nación porque no existen los mismos conceptos como el día de hoy, pero sí hay un arraigo, sí hay un sistema de pertenencia, sí hay una familia, sí hay, o sea, sí sabían que eran aztecas, sí sabían que eran olmecas, sí sabían que eran mayas, o sea, sí hay un sentido de pertenencia dentro de una pluralidad. Exacto. Y bueno, voy a interrumpir tantito, Iván Sáenz, excelente programa. Muchas gracias, Iván, de verdad, éxito para ustedes. Griselda Rayón, felicitaciones a ambas. Muchísimas gracias, Griselda. Y Betty, en cuestión de la maternidad, ¿se sabe algo en torno al ejercicio de la maternidad de Malintzin respecto de Martín? Mira, de Martín solamente se sabe que estuvo con Malintzin los 3 primeros años. Cuando ella tiene a su otra hija, que es María, Cortés por alguna razón no le permite tenerlo. Okay. Entonces se lo lleva, y es cuando te digo, se lo lleva a España. Incluso un primo de Cortés es quien lo cría. Okay. Pero Cortés se lleva a Martín y Martín pasa la mayor parte de su vida en Europa. Incluso, fíjate, Martín Cortés es quien está con Hernán Cortés en su lecho de muerte. Y te digo, él... Tuvo varios hijos. Tuvo varios hijos, sí, muchos murieron, fueron 11 en total, muchos murieron
en el nacimiento o después, pocos meses después de haber nacido. Hay una hija de Cortés que sí sobrevive y hay otros varones, pero uno de los más importantes y quien también hereda es Martín Cortés, o sea, el hijo de la Malinche, de Malitzin. Entonces, sí hay como una parte muy importante. Yo sí pienso que aunque Cortés no la menciona o no le hace justicia en lo escrito, sí hay un sentimiento de lealtad y probablemente de amor. Porque como te digo, si dicen que era muy bella para ser india, como lo describen en la época, o sea, Cortés debe de haber tenido una fascinación y en algún punto de las crónicas dice que Hernán Cortés yace carnalmente con doña Marina. Eso quiere decir que sí hay hay intimidad. Un vínculo amoroso comprobado durante el proceso de conquista. O sea, cuando ellos vienen de viaje, sí hay un vínculo. O sea, no significa que Cortés no haya tomado a otras mujeres, tomado carnalmente, pero Malitzin, doña Marina, como ellos le dicen, porque había un problema de pronunciación, por eso es que es Marina y luego es doña Marina, porque para los españoles el don y el doña es un sinónimo de estatus. Sí. O sea, yo a ti te digo doña Juana, Nuestra Señora, la reina, y al decir doña ya le está dando un sentimiento o una connotación de superioridad. Y aquí estamos hablando que Malitzin se volvió doña Marina, o sea, sí era una gran señora. Y la terminación sin también implica un señorío, o sea, un estatus. Exacto, un estatus. Exacto. Betty, ya para finalizar la entrevista, ¿qué sugerencias, si es que la hay, de alguna buena referencia bibliográfica en torno a la vida de Malitzin puedes darnos? Sobre todo, si es posible que hubiera mujeres que hayan escrito la historia o haber hecho algo en torno a esta interpretación de la vida de ella, justamente partiendo de lo que platicábamos al inicio, ¿no? Del cómo a veces sí la historia escrita por hombres a lo mejor está más estereotipada todavía, más prejuzgada, sin a lo mejor retomar aspectos más allá del contexto histórico, el decir a lo mejor este estatus que lo dijiste, ¿no? El decir, pues si estabas casada, pues tenías cierto estatus. Yo creo que la historia sigue siendo igual, ¿no? Al final del día, desafortunadamente, seguimos con la misma socialización diferenciada y si estás casada tienes cierto estatus, si estás divorciada, hay algunos sitios donde, bueno, pues todavía eso está estigmatizado, ¿no? Entonces, ¿alguna buena bibliografía que pudiera sugerirnos? Mira, a mí, escrito por mujeres, Margot Glantz hizo hace algunos años un coloquio donde habla sobre Malinche. Entonces es la Malinche. Tiene otro que es Malitzin, los hijos y sus padres, que ese está editado por Taurus y es una edición española. Okay. Pero probablemente en Colegio de México y todo eso se pueda conseguir o por internet. Sí. Alguien si está interesado lo puede traer porque se reeditó. Está una novela que se llama Amor y Conquista que escribió Marisol Martín del Campo hace ya algunos años y es bastante bonita. Hay un hombre que hizo una gran revisión historiográfica sobre ella que se llamó José Luis Martínez, que es el mejor biógrafo de Cortés desde mi óptica personal, y es Hernán Cortés de José Luis Martínez, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y también, pues finalmente Cortés, pues llega a un momento que él es el gran fundador de México, ¿no? O sea, y también dentro de esta revisión historiográfica que se debe hacer a 500 años de distancia, también valdría la pena colocar a Hernán Cortés en el lugar justo que le toca, porque como te dije, para él era una empresa. O sea, él más que la idea de destruir, él vino a invertir. Sí. O sea, y eso sí nos cambia la perspectiva. Como digo, no lo estoy justificando para nada, pero hay que analizar desde esa óptica. Y no nada más él, todos los españoles y gente de otros lugares de Europa que llegan acá. Sí, justamente, es que partimos de eso, y que lo hemos platicado tú y yo en corto, ¿no? Es el contexto histórico, o sea, es el saber justamente que a lo mejor lo que para nosotros terminó siendo algo espantoso con
con ese objetivo de haber sido ruin, probablemente para ellos no era así, o sea, no era hasta ese punto. Probablemente la historia o las circunstancias pues fueron dándose de X o de Y manera, ¿no? Pero el contexto histórico es importante saberlo, ¿no? La historia misma acerca de Hernán Cortés, acerca de Malinche y demás, qué es lo que hay detrás justamente de la toma de decisiones, de estas estrategias, del qué había, qué estaba pasando, ¿no? Entonces yo sí creo que desde ese punto de vista, hablando de la conquista de México y cuando yo lo empato con la parte de psicología del mexicano, pues sí tiene mucho que ver justamente el podernos ir un poco más hacia la historia, ¿no? Muchas cuestiones de conducta de la psicología del mexicano, pues tiene mucha relación con el tema de la conquista, ¿no? Y algo que quizá ahorita, precisamente en el contexto que estamos viviendo de la pandemia, también decir que los microbios también fueron otro ayudante externo que posibilitó la conquista, porque recordemos que venía en la expedición de Pánfilo de Narváez, venía un esclavo negro que estaba contagiado de viruela, y él fue el que vino trayendo la epidemia conforme iban avanzando. Entonces, esa enfermedad, además de la batalla y los aliados, además de la guerra y los aliados que ya venían, eso terminó de darle al traste a todo, porque había un enemigo imaginario, pero muy real, o sea, un enemigo que no veíamos como es ahorita el COVID, sí, o sea, que está ahí, que no vemos y que nos tiene como en un limbo. Entonces, imaginemos si ahorita tenemos ese limbo en el cual nos sentimos con mucha inseguridad por los factores externos que no sabemos dónde están, vamos a trasladar esas epidemias a aquel momento. O sea, hay que imaginar ese choque de las dos culturas, claro, esa contienda, esa guerra, ese rechazo por el otro, la conquista espiritual que viene después, porque no olvidemos que se borra la cultura, o sea, la quema de códices, Diego de Landa, o sea, es borrar al otro. Claro. Entonces hay que volver a desdibujar, a volver a trazar, ¿no?, los nuevos planos y reconstruir nuestra historia y pues finalmente conocer. Y digo, lean a los cronistas porque no hay cronistas mujer, aunque sí hubo una mujer que vino con Cortés que se llamaba María de Estrada, que es una soldadera de la cual también hay poco registro histórico, pero que le dio él en beneficio a los servicios prestados la encomienda de Tetela del Volcán. Perfecto. Pues hay mucho que hablar de historia, Betty. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, pero ya sabes que en cuestión de historia, pues esto nos da para mucho todavía. Hay muchísimos más temas que podemos abordar. Nuevamente invitada para una tercera visita. Muchas gracias, Betty. Pues si nos puedes regalar tus redes sociales, si tienes, por favor. Bueno, Betty Gordon en Facebook, @Betty Esparza_ en Twitter. Y en Instagram soy Betty Gordon también. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alice. Un gusto compartir contigo esto. Y pues bueno, siempre se queda mucho atrás del tintero, pero tengan la curiosidad por estudiar. A la Malinche, a Malici, a todos los personajes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Betty. Muchísimas gracias a quienes el día de hoy nos han acompañado. Y si no, bueno, que nos puedan ver en las reproducciones. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Me pueden seguir @Alice Resilio, @ResilioC y también www.resilioconsultores.com.mx. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 1 de la tarde. Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Nos vemos.